Quiero agradecerle al Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, a su directora, a la decana de la Escuela de Derecho, a María Vázquez. También un agradecimiento especial a Erika Pedruzzi, porque este espacio de ciclos de Derecho es de la maestría de Derecho Empresario que dirige Erika. Por supuesto, a la coordinadora académica del departamento, sin la cual todos nosotros estaríamos absolutamente perdidos, que es Nadia Diechapolsky, y un agradecimiento enorme a Cecilia Cutrini, que nos está dando todo el apoyo para que los abogados, que no somos los más tecnológicos del mundo, podamos hacer que esto funcione de la mejor manera posible. Le doy la bienvenida a Alberto Garay y a Osvaldo Pérez San Martino, dos profesores de la Universidad de San Andrés, ambos egresados de la Universidad de Buenos Aires, igual que yo. Alberto Garay es además Master of Laws de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y el doctor Pérez San Martino es Master of Laws de la Universidad de Connecticut, también en Estados Unidos. Los dos son reconocidos especialistas en derecho constitucional, y los hemos convocado hoy para que traten de analizar y darnos sus impresiones sobre este proyecto de reforma de la justicia. Es una tarea difícil porque, digamos, que no está del todo definido qué es exactamente lo que se pretende hacer. De hecho, hay la impresión que yo tengo es como que es algo contradictorio, porque por un lado se presentó un proyecto de ley al Congreso de la Nación, pero por el otro se designó una comisión designada por el Poder Ejecutivo, una supuesta comisión de notables, para analizar el proyecto de reforma de la justicia, con lo cual es un poquito contradictorio, que por un lado tenemos un proyecto de ley y por el otro lado estamos analizando qué es lo que vamos a proponer para la reforma de la justicia. No los quiero entretener mucho más. Dos aclaraciones. La primera es: estamos utilizando esta modalidad de webinar, que no es nuestra modalidad habitual en el seminario de teoría jurídica, al que muchas veces muchos de ustedes deben haber participado. Utilizamos en general la versión de Zoom abierta, pero como tuvimos algunos inconvenientes, hemos decidido utilizar esta plataforma de webinar. Hay varios que no han podido inscribirse porque estaba completa la capacidad. Entonces habilitamos el streaming a través del canal de YouTube de la Universidad de San Andrés. Las preguntas, quienes estén conectados al webinar pueden hacerlas a través del Q&A. Si quieren el chat, también podría ser el chat, pero ideal que lo hagan a través del Q&A, de las preguntas y respuestas. Y quienes estén siguiendo la presentación a través de YouTube pueden enviarlas por mail a la siguiente dirección de correo electrónico, que es derecho@udesa.edu.ar, que es la dirección del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés. La repito, derecho@udesa.edu.ar. Sin más, le doy la palabra a Osvaldo Pérez San Martino para que inicie esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias al Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés. Es un honor participar junto a un constitucionalista de la talla de Alberto Garay en esta primera reunión de un ciclo que va a haber organizado por la Universidad de San Andrés sobre esta idea de reforma constitucional. Bien decía Ricardo que es una reforma que conocemos solo parcialmente. Hay un proyecto de ley que se ha enviado al Congreso y hay también una comisión o un consejo consultivo designado por el presidente de la Nación para que lo asesore respecto de tres temas: la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Yo me voy a enfocar en este primer comentario en
el tema de la Corte Suprema, que a mi juicio es el que podría ser más grave, aunque es el que menos conocemos todavía. Y voy a partir de la base de que el propósito es ampliar la Corte Suprema. Esto no está dicho expresamente en el decreto, aunque de alguna forma sugerido, porque se menciona en los considerandos que se le asigna a este Consejo el estudio respecto de la Corte de la composición con relación a criterios de género y de respeto del federalismo. Y dado que ahora hay 5 miembros, si se quiere incluir este tipo de representaciones, no hay otra que ampliar el número. Por otro lado, los 2 constitucionalistas designados en ese consejo ya se han pronunciado en favor de la ampliación de 5 a 9 miembros. Andrés Gil Domínguez dijo que esa era la postura que él siempre había mantenido y remitió su opinión a uno de sus libros, cuyo nombre no recuerdo ahora. Y Gustavo Ferreira también se manifestó en favor de una corte de 9 miembros, argumentando que así habría una mayor diversidad de cosmogonías, creo que esa fue la palabra que utilizó. Yo hasta ahora suponía que era una idea sobre el origen del universo, pero tal vez la empleó en algún sentido metafórico para que haya distintas ideas. De manera que, más allá de eso, no tengo ninguna duda de que este es el propósito central de la idea del Poder Ejecutivo, y por lo tanto voy a partir de esa base y a mencionar cuál ha sido nuestra experiencia en el pasado, aunque sea brevemente. Como ustedes saben, nuestra Constitución se vació en el molde de la Constitución de los Estados Unidos, para usar las palabras de la Comisión de Negocios del Congreso Constituyente, es decir, la influencia de la Constitución y del constitucionalismo norteamericano en el nuestro ha sido muy intensa, y a quienes les interese el tema les recomiendo los libros publicados hace algunos años por Ricardo Ramírez Calvo y por Manuel García Mansilla, que son realmente muy interesantes respecto de esa influencia, que se ejerció a lo largo de todos los aspectos de la Constitución, pero si en uno es realmente notoria, muy directa, es en el Poder Judicial federal. Y así lo ha reconocido, bueno, no solo nuestro primer comentarista de la Constitución, que fue Sarmiento, y que realmente quería ver en nuestra Constitución directamente a la Constitución de los Estados Unidos, con esa forma sarmientina de eliminar cualquier matiz y de ir al blanco y al negro, sino también la Corte en numerosos pronunciamientos, sobre todo del siglo XIX, uno de ellos el Lino de la Torre de 1877, en el que señala que nuestra Constitución debe ser interpretada a la luz de la Constitución de los Estados Unidos, y que podemos citar autores y precedentes, sobre todo de la Corte de ese país, en todo aquello que no hayamos querido apartar expresamente. Pues bien, la Corte es uno de esos institutos que hemos tomado de los Estados Unidos, y por lo tanto el perfil que tiene allá también nos puede servir de guía, como sirvió a nuestros constituyentes, sin duda. Tanto en la Constitución norteamericana como en la Constitución argentina no está previsto el número de miembros. En la Constitución norteamericana simplemente señala, como la nuestra, una Constitución como cabeza del Poder Judicial Federal. La primera ley de organización de la justicia federal, de 1781, la Judiciary Act, lo integraba a la Corte con 6 miembros, y tuvo ese número muchas variaciones a lo largo del siglo XIX. Entre 1801 y 1869 hubo distintas composiciones, distintos números, pero a partir de 1869 ese número se consolidó en 9 miembros, que es el que permanece todavía, más allá de algún intento que hubo en 1937, y al que tal vez me refiera más tarde, del presidente Roosevelt de aumentar. En nuestro país, la Corte, la Constitución del 53
también planteaba 9 miembros. Luego, con la reforma de 1860, a instancia de la provincia de Buenos Aires, se determinó que sería la ley la que determinaría el número de miembros, y ese número fue a partir de la ley 27, nuestra primera ley de organización de la justicia federal, sancionada apenas iniciado el ciclo presidencial de Mitre, en octubre de 1862, fue de 5 miembros y un procurador. Y ese fue el número que, en general, mayoritariamente se dio a lo largo de nuestra historia. En 1960, durante la presidencia de Mitre, se eleva de 5 a 7, luego del golpe del 66 vuelve a 5, y así se mantiene hasta 1990, cuando, apenas iniciado el gobierno de Menem, el Congreso sancionó una ley que eleva el número de 5 a 9 miembros. ¿Qué es lo importante respecto del número de miembros de la Corte? ¿Hay un número que podamos decir que es el número correcto? No, indudablemente, es bastante arbitrario. Pueden ser 5, pueden ser 9, pueden ser 15. Si llegáramos a una isla desierta y organizáramos nuestras instituciones desde cero, podríamos proponer cualquier número y todos tendrían sin duda fundamentos para arguir en favor de una u otra composición. Nuestro problema es que tenemos una larga historia por detrás, no partimos de cero. Entonces, tenemos que ver qué es lo que ha ocurrido en nuestro país y por qué es importante que el número de la Corte no se modifique abruptamente. Desde 1862 hasta el juicio político a la Corte Suprema en 1947, los presidentes designaban a los jueces de la Corte cuando se producía alguna vacante. En general, como promedio, designaban un juez de la Corte. Por ejemplo, he leído alguna vez, referido al fallo Ercolano de 1922, la Corte de Irigoyen. No había Corte de Irigoyen. Irigoyen solo designó un miembro de la Corte, entre los 8 años que gobernó, sus 6 del primer mandato y los 2 del segundo hasta el golpe de Estado. Y tampoco puede hablarse de Corte ni de Alvear, ni de Justo, ni de Quintana, ni de Figueroa Alcorta, ni de Roque Sáenz Peña, ni de Ortiz, porque la Corte cambiaba a medida que se iban produciendo las vacantes. No se puede identificar esas Cortes con un gobierno, con una presidencia determinada. No digo que ese ciclo haya sido necesariamente idílico, y por supuesto hay 2 circunstancias históricas que son susceptibles de críticas. Me refiero a las acordadas de la Corte del 10 de septiembre de 1930 y del 7 de junio de 1943, que reconocen la legitimidad de los gobiernos surgidos de golpes de Estado. Pero esos golpes de Estado mantuvieron, así, si bien clausuraron, desplazaron al Ejecutivo y clausuraron el Congreso, mantuvieron a la Corte, aunque es cierto que ya en el segundo, el golpe que se inicia el 4 de junio de 1943, poco tiempo después, por decreto, son cesanteados algunos jueces. Ahí ya empieza a tocarse, afectarse la independencia del Poder Judicial. Perón, cuando llega a la presidencia, por la vía constitucional, asume el 4 de junio de 1946, y ese día, en su mensaje inaugural, señala: la justicia, además de independiente, debe ser eficaz, y no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan al compás del sentimiento público. Acá ya tenemos una advertencia, un aviso de lo que está por llegar, y el sentimiento público iba a ser acompañado muy rápidamente, porque al mes siguiente el presidente del bloque de diputados peronista, Rodolfo Decker, presenta un proyecto de juicio político a la Corte, si no se perdió mucho tiempo. A los 4 de los 5 miembros de la Corte, el quinto, Tomás Casares, queda fuera porque había sido designado por el presidente Farre, es decir, durante el gobierno de facto anterior, cuyo gran protagonista sin duda fue Juan Domingo Perón. Pese a que Casares
había firmado algunos de los fallos por los cuales se imputaba incumplimiento de sus deberes a los jueces, pero Decker dijo en su escrito de presentación que sin duda los había firmado por distracción. Esto no es una broma, se puede leer en los documentos oficiales, por lo tanto lo exculpaba, ¿no?, a Casares, como hombre cercano al régimen de ese momento, de esas faltas. Pero lo más increíble de todo fue otro de los argumentos, porque algunas de las causales por las que se promovía la destitución eran ciertos fallos de la Corte Suprema que, según la presentación de Decker, habían impedido el cumplimiento de la obra social de la revolución. Revolución en sentido textual, porque así se refiere en esa presentación. Y al mismo tiempo, otra de las causales era que los jueces habían firmado las acordadas del 6 de septiembre de 1930 y del 7 de junio de 1943, que habían reconocido a los gobiernos de facto, en particular al último. Es decir, se les imputaba haber reconocido al gobierno de facto y haber impedido que el gobierno de facto realizara ciertas modificaciones legislativas. O sea que el realismo mágico en la Argentina tiene larga data. Por supuesto que el juicio político prosperó fácilmente porque el peronismo tenía amplia mayoría en la Cámara de Diputados y tenía la unanimidad o la casi unanimidad en la Cámara de Senadores. Es decir que fueron removidos 3 jueces, en verdad, porque Repetto había renunciado antes, y sin embargo se lo había incluido, pese a que ya no era juez en la acusación. Se designa a las vacantes y, lógicamente, pasa a ser una corte adicta. No porque todos sus miembros fueran políticos, de hecho había 2, y particularmente uno, Felipe Pérez, que era una persona muy erudita, había escrito sobre la corte, libros interesantes, pero indudablemente pasó a formar parte de esa mayoría que acompañó incondicionalmente al gobierno de Perón. Tanto es así que esos 4 miembros que se incluyeron después, esto hoy nos parece increíble, cuando se reúne la Convención Constituyente en 1949, forman parte de la Convención, forman parte de la representación peronista de la Convención Constituyente. Es decir, eran jueces de la Corte y al mismo tiempo eran convencionales constituyentes. Para no hablar de otras muestras de absoluta obsecuencia, las acordadas luego de la muerte de Perón, invito a leer al que quiera, digamos, son de una sumisión tan extrema respecto de la llamada jefa espiritual de la nación, que ningún tipo de independencia podía esperarse de esa Corte Suprema. Pero la cosa no terminó ahí. En la Convención Constituyente, ya en los últimos días, la de 1949, el diputado Miel Asquía, el constituyente Miel Asquía, que era también diputado, presentó un proyecto para que se pusiera a todos los jueces en comisión. Bueno, señalando que, pero explícitamente, que los jueces debían responder al gobierno de la época. Y en un mes y medio, esto se aprueba, y en un mes y medio se descabeza prácticamente toda la justicia federal y gran parte de la justicia nacional de la capital federal, y se los reemplaza con jueces, digamos, hoy llamaríamos militantes, o por lo menos que no iban a tener a poner ningún tipo de obstáculo al gobierno. Bueno, después llega el golpe de 1955, se separa a la Corte Suprema, se designa otra. Con el gobierno de Frondizi, algunos de los miembros de la Corte anterior permanecen y se designa a otros. En 1960, Frondizi promueve un proyecto de ley que eleva la Corte de 5 a 7, algo que realmente no era
necesario, pero a mi juicio nunca es necesario, pero no le planteaba ningún problema especial, creo, a Frondizi, pero bueno, se elevó el número a 7, y cuando es derrocado Ilia en 1966, también se separa a todos los jueces y se vuelve al número de 5. En 1973, cuando asume Cámpora, el 25 de mayo de ese año, se separa a todos los jueces designados por el gobierno de la Revolución Argentina, se designa otros nuevos y una vez que es derrocado el gobierno en 1976, también se separa a esos miembros de la Corte y se designa a otros, y cuando llega finalmente Alfonsín al gobierno, el 10 de diciembre de 1983, ahora sí creo que con toda razón se remueve a los jueces de la Corte Suprema y se designa una nueva Corte Suprema, que creo que fue una Corte Suprema prestigiosa, confiable, presidida por una figura extraordinaria del derecho, nada menos que Genaro Carrió, y por otros miembros que todos ellos tenían, digamos, prestigio profesional y académico y respondían a diversas ideologías. Fait era socialista, Petracchi era peronista, Carrió, esto se lo consulté a Alberto en algún momento, que es un carriólogo ortodoxo y conoce mucho la figura de Genaro Carrió, y él me dijo que no tenía ninguna afiliación partidaria, aunque había tenido alguna simpatía por Frondizi en su momento. Bueno, después renuncia a Carrió, es reemplazado por Baqué, a quien tuve el gusto de conocer, también una figura, digamos, un liberal, un hombre muy prestigioso intelectualmente. Cuando asume Menem, ya inmediatamente promueve, primero negocia la renuncia del presidente Caballero y luego promueve el aumento del número de la Corte de 5 a 9. Se argumentaba que había la necesidad de agilizar a la Corte. Granillo Campo, en declaraciones del 20 de septiembre de 1989, que tienen alguna resonancia actual, dijo: ha llegado el momento de sincerar una institución de la República que ahora funciona con algunos problemas. No sé si les suenan declaraciones similares, algunos problemas. Y se designaron, bueno, lógicamente nuevos miembros, pasó de 5 a 9, y logró Menem tener una corte adicta, una corte que tenía lo que Horacio Berbisky, cuando tenía, parece en otro momento, algún prurito republicano, llamó una mayoría automática. Luego, en 2006, como sabemos, durante la primera presidencia de Kirchner, ya finalizando, se vuelve al número de 5. Es la primera vez que se disminuye. Es cierto que, considerado un abstracto, esto podría ser un gesto republicano, lo fue, pero bueno, si consideramos otras iniciativas de esa gestión, digamos que fue algo más bien aislado, pero es cierto, se bajó el número de miembros de la Corte, y entonces el presidente carecía de la posibilidad de designar personas de su afinidad política. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que la Corte no cambie abruptamente de número. Que los cambios se vayan dando naturalmente. Y habrá cortes, como pasa en los Estados Unidos, de composición más conservadora, otras de composición más liberal o más progresista, porque así son los presidentes que la designan, aunque a veces ha pasado en la historia de los Estados Unidos algunas sorpresas, como Eisenhower cuando designa a Warren, que era un republicano, que resultó el presidente de la corte más liberal o más activista de la historia norteamericana. Pero eso se va dando de manera natural, gradual, progresiva. Ahora nos encontramos con esta comisión que va a asesorar al presidente. Yo, a diferencia de algunos
constitucionalistas que han opinado, no creo que en sí misma la comisión sea inconstitucional. El presidente tiene derecho a asesorarse por quien quiera. Si la composición es puede ser motivo de críticas, hay una cierta sobrerepresentación de penalistas, cuando la Corte no es un tribunal penal, sino básicamente de garantías constitucionales. La presencia de jueces ha sido criticada también en un organismo que depende del Poder Ejecutivo, y sobre todo la presencia de 2 abogados penalistas que defienden a funcionarios en causas de corrupción, particularmente el doctor Veraldi. Por eso acá el periodista Carlos Pañi la ha llamado la Comisión Veraldi. No tengo nada que decir en contra del doctor Veraldi como persona y como profesional, sé que es un penalista muy destacado, pero indudablemente que él sea el defensor de la expresidente, actual vicepresidente, en causas gravísimas de corrupción que están en este momento siendo investigadas, a mi juicio torna objetivamente incompatible su posición en esa comisión. De todas formas, no es la comisión lo que nos debería importar, porque esto deberá ser tratado en su momento por el Congreso. Yo creo que el objetivo, por lo que dije, es ampliar la Corte. Y habrá argumentos, siempre los hay. En el pasado se usó el argumento de que se agilizaba el accionar de la Corte, siendo que exactamente pasa lo contrario cuando se aumenta el número de miembros, salvo que, lo que nunca ha ocurrido, que se proyectó alguna vez, se la divide en salas. Lo que yo entiendo que es inconstitucional porque el artículo 108 habla de una Corte, y además si tenemos en cuenta el modelo norteamericano, nosotros, esa tradición nos lleva a tener una Corte. Lo otro sería tener distintos tribunales, una suerte de casación, también entiendo que inconstitucional porque violaría el federalismo. ¿Para qué se quiere? Digamos, ahora hay nuevos argumentos a esos, y son argumentos que serán más difíciles de rebatir. Porque este es fácil. Se tiene que pasar el expediente, en vez de por 5, por 9 jueces, se demora más. Pero cuando entran a mencionar argumentos como el género, como el federalismo, y particularmente el primero, a muchos les será más incómodo salir a contestar este tipo de argumentos. Pero la finalidad, esas serán las excusas. Yo creo que la finalidad, sin duda, es lograr una Corte adicta. Esto lo digo con todas las palabras, y eso es lo que pienso acá. ¿Para qué? Bueno, para favorecer la impunidad, por supuesto, pero también para tener la posibilidad de avanzar en ciertas reformas, aunque sean inconstitucionales. Quien tiene la Corte, de alguna forma, tiene el manejo de la legalidad de un país. Veamos lo que ha pasado en países latinoamericanos que se toman como modelos para algunos de los gobernantes actuales, como Bolivia, como Venezuela. Teniendo la Corte no hace falta modificar la Constitución, porque aunque la Constitución diga A, la Corte puede leer B. Esto ha pasado con Evo Morales en Bolivia, la Corte le impedía la reelección, basta una interpretación, la Constitución le impedía la reelección, basta una interpretación de la Corte para que la Constitución pase a decir otra cosa. Y como está de moda el activismo, y como quienes creemos en una interpretación estricta de la Constitución, somos casi del Paleozoico inferior, y así somos poco progresistas por entender que debe respetarse lo que dice la Constitución. Por lo tanto, siempre habrá argumentos, siempre habrá la recurrencia a principios metafísicos en lugar de las palabras de la Constitución, y una Corte adicta es el instrumento ideal. Por otro lado, no encuentro en qué medida esta Corte podría molestar al gobierno. 3 de sus 5 miembros pertenecen al partido gobernante, y 2 de ellos
Macchetti y Rosati han tenido una intensa actuación política. De manera que no creo que la Corte vaya a ser un obstáculo, y si se quiere aumentar el número es porque no basta con eso. Tal vez se desee una Corte no que acompañe, sino que sea directamente militante. Eso. Es lo que me da a pensar esta iniciativa en un momento en que los argentinos estamos atravesando una situación muy, muy delicada, sanitaria, económica. No parece la gente por la calle pidiendo una reforma judicial y menos de este tipo. El presidente ha dicho hoy que no enviará ningún proyecto o no impulsará ningún proyecto relativo al aborto porque durante la pandemia no hay que dividir a la sociedad. ¿Y por qué la divide por esto? Siendo que a diferencia del aborto, en que legítimamente hay distintas valoraciones en la sociedad, y esas deben resolverse a través del Congreso de la Nación, en el ámbito de una reforma judicial bien hecha, yo creo que la enorme mayoría de la gente estaría de acuerdo. Pero hay que hacerla con consenso, hay que hacerla realmente llamando a todas las instituciones. Si es la Corte Suprema, llama la atención que no se pida la opinión del alto tribunal. Es decir, una reforma en serio judicial va a tener el aplauso de la mayoría de la sociedad, pero debe representar a esa mayoría. No debe ser una reforma hecha más para servir al poder que para servir a la sociedad, como me parece en principio que es esta que se está proyectando. Con esto termino este primer comentario. Muy bien, muchísimas gracias, Osvaldo. Les recuerdo a todos los que nos están siguiendo por YouTube que pueden enviar preguntas a derecho@udesa.edu.ar, y quienes están conectados al webinar pueden hacerlo a través de la opción de preguntas y respuestas abajo en la barra. Alberto, te damos la palabra para tu charla. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Gracias, Osvaldo, también. Gracias a la universidad por permitirnos este espacio en un tema y en un momento bastante importante para el país, porque precisamente se trata de reformar, eso es lo que aspira uno de los proyectos, reformar la justicia federal en lo penal, que es un tema clave en la estructura judicial federal, y luego por vía de decreto se establece una comisión a la que se le da por tarea revisar, digámoslo así muy genéricamente, lo que es la competencia y la integración de la Corte. El primer proyecto, el proyecto de ley que propone la reforma de la justicia federal penal, es un proyecto, a mi modo de ver, hecho a las apuradas, muy desprolijo y con inconsistencias demasiado groseras con el sistema imperante y con la Constitución. En primer lugar, y con el momento que vivimos. En primer lugar está el momento en que vivimos. Proponer semejante reforma en un momento en que la economía se cae a pedazos, en que las estadísticas oficiales nos dicen que hay un 50% de pobres y que más del 60% de los niños pertenecen a hogares pobres. En un momento en que se prohibió a la población ir a trabajar, fueran quienes fueren, salvo los que se consideraron esenciales, que fue un grupito muy chiquitito de la sociedad. En un momento en que el sistema sanitario está tremendamente exigido y el personal del sistema sanitario, el personal de la salud, de médicos para abajo, están relativamente o muy mal pagos. En un momento así, donde se nos
pide que por favor no salgamos a la calle, que no nos reunamos ni siquiera con nuestra familia, que no nos movamos de donde estamos, porque la situación es gravísima, porque existe una pandemia, entonces la pandemia, si nosotros nos movemos, arrasa con la sociedad. En un momento así se van a poner a hacer semejante reforma. O van a convocar a una comisión para que estudie qué pasa con la Corte, si es que pasa algo grave. Realmente para mí esto es inexplicable y muestra una indiferencia hacia el dolor de parte de la sociedad y hacia las angustias que existen en la sociedad. Muestra una indiferencia muy grande y muestra también que se están deteniendo en cuestiones menores al lado de los problemas prioritarios que existen. El segundo punto relacionado con la reforma se refiere a, tiene varios puntos medio extraños, pero uno claramente inconstitucional es aquel que se propone la designación de nuevos jueces federales. Proponen un sistema de designación de jueces federales penales que se da de patadas con el sistema que establece la Constitución. Claramente se da de patadas. Los jueces federales de primera instancia deben designarse por un concurso que convoca el Consejo de la Magistratura, concurso público. El Consejo propone al Poder Ejecutivo una terna, esto va al Senado, se nombra un juez. Bueno, el sistema que propone el proyecto no es así. Ya con que no sea así es suficiente. ¿Cómo quieren burlar esta clara inconstitucionalidad? Quieren hacerlo diciendo que en realidad son jueces subrogantes. Pero esto es trastornar el significado de lo que es una subrogancia. Una subrogancia, cuando se refiere a tribunales, siempre alude a la, si se quiere, suplencia que un juez hace en el juzgado de otro juez que está en ese momento y que por razones de enfermedad, de licencia, incluso por renuncia, queda vacante, entonces alguien lo tiene que cubrir. Bueno, interinamente tomamos un juez que es juez de esa misma materia y de ese mismo fuero y ocupa y acompaña el desarrollo en ese otro tribunal. Eso es subrogar. La subrogancia presupone la existencia de un tribunal y que en ese tribunal había un juez. En este caso se propone nombrar jueces, comillas, subrogantes, en tribunales que son nuevos y donde obviamente, como son nuevos, no había juez. Se propone que esos jueces no se elijan por el método que establece la Constitución del concurso público, sino que los va a elegir la Cámara de Casación Criminal y Correccional. Y ustedes dicen, los va a seleccionar. Y de esa selección que hace la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura elige los que van a ocupar el lugar. Y ustedes dicen, ¿y esa selección es forzosa? No, es voluntaria. Hay que ver quiénes de los jueces que hoy día están en la justicia ordinaria, criminal y correccional de la capital, quieren ser jueces federales en lo criminal y correccional. Los jueces federales penales. Primer problema, ¿qué pasa si no hay gente que quiere hacer eso? Segundo problema, que la ley no lo soluciona. Segundo problema, ¿por qué va a elegir a esos jueces que vienen de la justicia ordinaria penal? Los va a elegir para ser jueces federales penales la Cámara de Casación Ordinaria Penal y no la Cámara de Casación Federal Penal, ya que van a ser federales, que los elija la Cámara de Casación Federal Penal. Eso va al Consejo de la Magistratura y allí se seleccionan los que van a ocupar el cargo. Cuando ustedes comparan este sistema con el que establece la Constitución, claramente se advierte que no tiene absolutamente nada que ver con el que establece la Constitución y que no tiene inclusive las garantías que tiene el que dispone la Constitución.
No es algo que se haga público, no es algo que se haga a través de un concurso, no hay una terna. Entonces, cuando uno ve esto, dice, realmente lo habrán hecho a la corrida, porque si no, ¿cómo van a hacer un proyecto de esta envergadura con semejante tipo de errores? Luego la reforma es incongruente con el sistema procesal penal nuevo. ¿Por qué? Porque nombran muchos más jueces federales penales que fiscales federales penales. El Código Procesal nuevo, penal, establece el sistema acusatorio y le da una gran relevancia a la actividad de los fiscales. A partir de ese código, el fiscal es el que hace el grueso del trabajo. Si es así, ¿cómo no nombran más fiscales que jueces? Esto es claramente incongruente y podría decirse inclusive irrazonable a la luz de cómo se usa en constitucional este término, porque si lo que se quiere es instrumentar el Código Procesal Penal, que se dice que en 2 años se lo va a hacer, lo que corresponde es poner más fiscales, no más jueces. Cuando uno sigue viendo la reforma, advierte que está hecha, como decía al comienzo, tan desprolijamente que llama la atención la razón por la cual en este momento se quiere hacer esto y encima se lo hace tan desprolijamente. La reforma también se ocupa de la unificación de los fueros contencioso administrativo y civil y comercial federal, que por supuesto los contenciosos administrativos y los civil y comercial federales no están de acuerdo. Yo no le veo personalmente objeción constitucional a esa unificación, sí lo saca de la comodidad intelectual eventualmente en la que puedan estar los jueces con esas especialidades. Pero en el interior, ustedes vieron que los jueces federales tienen todas las competencias, de modo que no veo que técnicamente o lógicamente exista un problema. Quizás sería una buena idea a pensar, a desarrollar. Todas estas cosas deben hacerse con tiempo, deben discutirse, deben participar los tribunales que se quieren modificar, deben participar los colegios de abogados que van a actuar en esas jurisdicciones, deben participar los especialistas. No deben, ayer o anteayer, la semana pasada, me invitaron al Senado a hablar sobre la reforma de la justicia penal federal, al Senado. Nos daban 7 minutos para hablar. Supuestamente nos han invitado una serie de abogados con determinadas especialidades y son 7 minutos, después hay unos pocos minutos más para preguntas y repreguntas de todo el mundo, que no puede excederse de 20 a 25 minutos. Es decir, en 20 a 25 minutos, por especialista, digamos, pretenden resolver semejante reforma penal. Esto lleva años. Miren, hoy estaba repasando a la mañana lo que fue la reforma más importante que se hizo en Estados Unidos de la Corte Suprema en 1925. Y esa reforma llevó 3 años plasmarla. Empezó a discutírsela en 1922 y finalmente se la sancionó en 1925. Entonces, cuando uno ve, y esa reforma fue aceptada por la sociedad, porque lo que tiene el paso del tiempo es que se va discutiendo, la sociedad se va familiarizando con el problema, los foros especializados se van familiarizando con el problema, lo digieren, y al cabo de cierto tiempo, obviamente, se está en mejores condiciones de llevar adelante la reforma porque uno tiene una mayor adhesión, probablemente, de mucha gente con la que se habló en ese tiempo, y en ese tiempo se lograron seguramente acuerdos políticos. ¿Por qué me parece a mí que esto es fundamental? El tiempo, los acuerdos políticos,
el escuchar a los tribunales. Fíjense las acordadas que acaba de sacar la Cámara Criminal y Correccional Ordinaria. También hay uno de los presidentes de tribunales orales. También hay una declaración de los profesores de Derecho Procesal Penal, todos en contra de la reforma. Y no porque no piensen o porque no piensen que no hay que reformar y que todo está funcionando extraordinariamente bien, no hay nada que tocar. No, en realidad todos ellos, y me incluyo, consideramos que hay muchas reformas necesarias, pero esto que han hecho es realmente de una improvisación desesperante y en un momento de una inoportunidad, que si uno tuviera que decir, por ejemplo, en qué momento no hay que hacer una cosa así, en un momento como hoy. Y no por resistir la reforma, yo no resisto la reforma. En realidad yo creo que hay muchas cosas por reforma. Entonces, ¿por qué insistir en esto? Por lo que decía hace un rato Osvaldo. Miren, el golpe de 1930 marcó, yo diría, el hito, ¿no? A partir del cual empieza la decadencia de nuestro Poder Judicial Federal. En esa época la Corte, por una acordada, respondiendo a una comunicación del Poder Ejecutivo, del militar en ese momento a cargo, dice, ganaron ellos, son los más fuertes, saca de la galera una teoría de los gobiernos de facto, le hace decir a un autor como Constantino algo que Constantino no decía, y dice, bueno, así que en función de esto, nosotros no tenemos nada que hacer, no podemos revisar tampoco ese acto, porque es un acto de fuerza, lo que vamos a hacer es cuidar los derechos individuales. Debieron irse, a mi modo de ver, cuidaron el puesto, les gustó quedarse, pero no tuvieron noción de la herida mortal que le estaban infligiendo, a mi modo de ver, a la Corte en ese momento. No todo el mundo piensa así. Julio Gianarte pensaba todo lo contrario, en realidad él creía que había hecho bien la Corte porque había defendido los derechos individuales. Pero yo creo que ese es el principio de todos los problemas que tuvimos después. En el 43 viene la revolución de Farrell con Perón, Farrell presidente, militar, y Perón coronel, vicepresidente. Vicepresidente, secretario de guerra y ministro de guerra y secretario de previsión social. Los tres cargos al mismo tiempo. Se hace una vacante en la Corte y lo nombran a Tomás Casales, que era, si no me equivoco, camarista civil hasta ese momento, y era un jurista serio, como muchos que se peronizaron luego, como decía Osvaldo, por ejemplo, Felipe Santiago Pérez había ganado un concurso, La Nación, el diario, en 1943 sobre los 90 años de la Constitución del 53. Y si ustedes leen lo que fue el trabajo de él, era un trabajo en favor de la Constitución del 53 impresionante. Bueno, era un estudioso muy serio. Después se integró la Corte en el 47, cuando se hizo el juicio político a la Corte y se la removió. Viene Perón, no conforme con tener un miembro en la Corte designado por él y por Farrell, remueve a la Corte y designa cuatro integrantes nuevos. Este es el segundo gran golpe que se le hace a la Corte. El primero se lo inflige la propia Corte. Este segundo se lo inflige el poder político, directamente. Era un juicio político absolutamente innecesario. Querían tener ellos 4 integrantes de la Corte que comulgaran con lo que ellos defendían, y entonces armaron este juicio político que fue realmente una parodia de un juicio político, porque no había mala conducta. Y si hubiera habido mala conducta, por haber aceptado los 2 golpes anteriores, Perón, que era el presidente, había integrado uno de los 2 golpes anteriores. ¿Qué autoridad moral podía tener para
para imputarle eso a los jueces, siendo él presidente. ¿Cómo quedaba Casares, a quien no se le siguió juicio político, si había sido designado por un gobierno facto, el de Perón y Farrell y Perón? Entonces, este fue un golpe muy grande porque a partir de ahí el Poder Judicial empieza a politizarse enormemente, empiezan las casas de brujas, empiezan en la Corte a fomentar toda una adulación al presidente muy grande. Yo los invito a ver en el mes de marzo de todos los años, Valenzuela, que era el presidente, presidía lo que era la iniciación del año judicial, a donde se invitaba al presidente de la Nación. ¿Qué tenía que hacer el presidente de la Nación? La iniciación del año judicial de la Corte y del Poder Judicial. Iniciación del año relativa. ¿Qué se quería decir con la iniciación del año? Si el año empezaba en febrero, después de la feria de enero. Viene la revolución del 55 y dice, con estos jueces no me puedo quedar, pone los suyos. Lo mismo hace, como comentó Osvaldo, si se quiere legítimamente, Frondizi al ensanchar la Corte de 5 a 7. Viene el golpe del 66, gobierno del 73 democrático, golpe del 76. Viene Alfonsín, y Alfonsín dice, o hace, y no dice, voy a nombrar una corte donde estén más o menos representados políticamente todos. Nombra una corte ideológicamente variopinta, con algunos más liberales que otros, corte que le complicó con algunos fallos el gobierno, como ser todos los casos de drogas, como ser el caso de divorcio y tantos otros, y que lo acompañó equivocadamente en Obediencia Debida y Punto Final. Pero una corte, veníamos de donde veníamos, siempre busquemos el contexto, ¿no? Una corte independiente, con gente independiente. Osvaldo lo mencionó a Baqué. Baqué fue tremendamente independiente. Cuando fue el tema de la obediencia debida y el punto final, un funcionario del Poder Ejecutivo lo fue a ver a Baqué para que diera vuelta su voto declarando la inconstitucionalidad de la ley. Y le dijo, no le podemos hacer esto a Raúl, por ejemplo. Esto me consta, porque me lo contó Baqué. No le podemos hacer esto a Raúl. Y Baqué lo miró y le dijo, mira, discúlpame, pero yo hoy tengo que hacer lo que me dicta la Constitución y lo que me dicta mi conciencia. Yo no estoy para hacerle favores al presidente ni a nadie. Y votó en disidencia, como votó en disidencia después, años después Argibay, en una situación semejante. Pero lo que tanto Osvaldo como yo queremos marcar con esto es que prácticamente todos los gobiernos del 30 para acá quisieron manejar a la Corte y quisieron manejar el Poder Judicial. Es decir, no venimos de un jardín de infantes, ¿okay? Venimos de una clase política y de una sociedad que le cuesta profundamente esta idea de estar sometido al derecho. Esta idea de que a veces, según el derecho, me toca ganar y a veces, según el derecho, me toca perder. Esta idea de que los jueces no están para darme la razón, están para aplicar la ley según como ellos las entienden y están para aplicar la Constitución según como ellos la entienden. Equivocadamente, no equivocadamente. Hay mal desempeño, la Constitución me da la herramienta que es el juicio político. El resto hay que aprender a comerse un sapo o varios sapos. Y esto es lo que en Argentina vemos que no se asimila, no se quiere hacer esto. La Argentina nunca, antes, no es que siempre fue así, es del 30 para acá que surge este problema. Antes del 30, este problema no existió.
Si ustedes leen las sentencias de la Corte nombrada por Mitre, van a ver que en el primer año, a los 2 meses de haberlos designado Mitre, le declaran inconstitucional un decreto a Mitre. Y a los 5 o 6 meses le declaran inconstitucional otro decreto a Mitre. Gente nombrada hacía meses, por primera vez, si se quiere, en el periodo constitucional. Y no les tembló el pulso de hacerlo, diciéndole, señor Mitre, señor presidente, usted no puede arrogarse funciones judiciales en un tema de aduana, que él hacía de apelación del vista de aduana, no puede arrogarse funciones judiciales. Esa decisión del vista de aduana tiene que ir en apelación al Poder Judicial eventualmente, pero no a usted como órgano final. Algo similar ocurrió unos meses más adelante y unos años más adelante, cuando quiso unificar, hacer un sistema procesal en materia sucesoria, cuando se trataba de extranjeros que morían. Generalmente se le daba participación al cónsul, pero esto no estaba regulado procesalmente, entonces, para ganar tiempo y simplificar las cosas, Mitre hizo un decreto donde armó todo un esquema procesal para manejarse con esos casos. Se lo declararon inconstitucional también. Le dijeron, usted no puede legislar. Si ustedes van, sobre todo la gente joven, y leen, busquen el primer tomo de fallos de la Corte y lean el prólogo. El prólogo parece escrito, qué sé yo, por gente que tenía otra visión de país, otra visión de poder judicial, otra visión republicana. Es extraordinario el prólogo. No lo firma la Corte, lo firma el segundo secretario que tuvo la Corte, que fue Guastavino, porque el anterior había estado unos pocos meses. Es el prólogo de 1864, la Corte se instaló en 1863, y ni bien empieza la Corte, si bien llevó un par de años, 1865, empezó a publicar sus sentencias y a publicarlas en volúmenes. Luego comenzó a distribuirlas, algo totalmente inédito en Latinoamérica. Nadie hacía esto. Solo los norteamericanos lo hacían. Pero ni siquiera lo hacían oficialmente, sino que se lo encargaban a otra gente, licitaban las publicaciones de fallos y un tercero venía, ganaba la licitación y hacía los sumarios, publicaba las sentencias, hacía los tomos, tanto que incluso hubo un tema de patentes, un juicio de patentes por este tema. Bueno, acá la Corte se hizo cargo de esto. La Corte consideró que era fundamental, como se dice en el prólogo, que la gente conociera las sentencias de la Corte, porque al tiempo que se educaban en las decisiones, esas sentencias servían para controlar la honestidad con la que se desempeñaban sus jueces. No existe la letra de ese prólogo. Es extraordinaria. Vale la pena leerla. Cuando ustedes ven las sentencias de la Corte, que durante unos cuantos años funcionó sin Código Civil, extraordinarias las decisiones que había. ¿Por qué fallaban de esa manera? Venían de un sistema malísimo, que era el sistema colonial español, que era antiguo incluso para España. En España, después de la Constitución de Cádiz a principios del siglo XIX, había cambiado bastante el tema judicial en España. Acá no, acá seguíamos en preconstitución de Cádiz. Y el sistema era malo, las críticas eran feroces, el Poder Judicial era malísimo. Esta idea que tiene la Constitución de que nadie puede ser sacado del juez natural o de las comisiones especiales, eso venía del derecho español, no era un invento de nuestros caudillos, era puro derecho español. Entonces, cuando uno toma la historia entera, dice, bueno, se ve que a nuestra gente, a nuestros políticos, históricamente les ha atraído la idea de controlar al Poder Judicial. Muy bien. Entonces, ahora que nos enfrentamos a esto, ¿por qué ahora sería distinto? Todo indica que esto no se debería hacer ahora. Más allá de las reformas que podrían hacerse en la justicia federal, que hace años que las estamos hablando.
todo indica que no debería hacerse ahora. ¿Por qué ahora? ¿Por qué poner a el abogado de la expresidenta, actual vicepresidenta, por qué ponerlo en la comisión para reformar la Corte? Como decía Osvaldo, la Corte tiene 3 justicialistas, que 2 de ellos han tenido militancia política justicialista. ¿Qué necesidad? ¿Funciona tan mal? Tiene problemas la Corte, obviamente, pero miremos de dónde viene. ¿Tiene muchas cosas que se podrían arreglar? Sí. Preguntémosle a la Corte. ¿Cómo puede ser que se larguen a convocar a una comisión de gente que no es especialista en jurisdicción de la Corte, que no es especialista en la Ley 48 y en el recurso extraordinario? Ponen a gente a hacerse cargo de esta reforma y yo no escuché a la Corte. El proyecto de la Ley 48, donde está el recurso extraordinario originario, lo hizo la Corte. Como les decía antes, el proyecto de reforma de la Corte, de la jurisdicción de la Corte norteamericana, viene de adentro de la Corte. ¿Cómo a la gente que se desempeña en un lugar, yo no le voy a preguntar qué problemas vos advertís que tenés y cómo se podrían solucionar? Es para mí una cosa inconcebible, y es inconcebible que quieran meter la cuchara en el recurso extraordinario, como propone este proyecto, cuando es un tema muy delicado y hay que tener, para entrar en esa área, hay que tener un conocimiento muy grande que seguramente no lo tiene una persona. Hay excelentes especialistas en esto. El recurso extraordinario dio a las mentes más excelsas que ha dado nuestro derecho, siempre. Entonces, cuando uno ve todo esto, ve el contexto, ve de la historia de donde venimos, ve la urgencia en hacer esta reforma, y bueno, si al mismo tiempo en la comisión está el abogado de la presidenta que tiene un rosario de causas penales por corrupción, como muchos exfuncionarios de su gobierno y como muchos empresarios que trabajaron con los funcionarios de su gobierno, causas todas que tramitan en federal, y da que pensar porque, como decía Osvaldo, profesionalmente, tanto Arlanian como Veraldi son gente muy, muy capacitada en penal. Ahora, si ellos se enfrentan a una reforma donde lo que vayan a reformar puede llegar a perjudicar los intereses de su clienta o de sus clientes, ¿qué opción van a tomar? Si optan por hacer lo que se debe hacer y esto perjudica a su cliente, traicionan profesionalmente los intereses de su cliente. ¿Van a traicionar los intereses de su cliente? ¿Es necesario ponerse en esta situación? No van a entonces van a armar las cosas a favor de su cliente, traicionando los intereses de toda la gente. Realmente a mí me cuesta mucho correrme de esta línea de pensamiento, no porque tenga un ensañamiento particular con los políticos actuales, sino porque hay toda una línea de los últimos 90 años que me está diciendo que esto es lo que siempre se hace cuando se quiere dominar a la Corte y cuando se quiere dominar al Poder Judicial. Llego hasta aquí, seguimos y gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas para ustedes, pero hay una que voy a dejar un poquito para después, pero se las voy adelantando. Y es un tema bastante caro a mis sentimientos porque en su momento escribí específicamente de esto, que es sobre la integración del Consejo de la Magistratura. Que ahí, esa es una de las reformas que muchas veces se pierde de vista, pero
uno de los principales problemas que tuvo la justicia federal es cuando se modificó la integración del Consejo de la Magistratura, institución que está muy mal regulada en la Constitución Nacional, muy mal regulada porque la dejan abierta, y en definitiva terminó siendo cualquier cosa, y cuando se cambió por un proyecto fomentado, de hecho en ese momento creo que ella era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, por la actual vicepresidente de la Nación, en donde se rompió absolutamente el equilibrio entre los estamentos. Y es algo que la Constitución Nacional marca de manera muy clara. El equilibrio no es entre el partido gobernante y la oposición. Lo que dice la Constitución Nacional es el equilibrio entre los estamentos, el político, el judicial y el de los abogados. Y además agrega la posibilidad de que haya académicos, representantes de... Pero exige el equilibrio. Y más allá de que la reforma, a mi juicio en 1994, fue mala, con el peligro de que el doctor Hernández, mi gran amigo el doctor Hernández, que va a estar en la última sesión, la tercera y última sesión de este ciclo, va a estar hablando, con el riesgo de que él me salte a la yugular, porque fue un actor principalísimo, con las limitaciones que tenía, porque su partido no era el mayoritario en la convención, pero más allá de eso, la Constitución sí marca que tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio se rompió. Eso quizás se los dejo para que hagan una reflexión, si quieren, final. Primero tengo una pregunta que está dirigida a Osvaldo Pérez San Martino, pero quizá también estaría bueno que vos, Alberto, hagas alguna contribución después o menciones cuál es tu parecer. Que es de un amigo de la casa, Pedro Caminos, que Pedro lo que plantea es una cosa cierta, que es cómo se puede pensar en una corte adicta, en que el gobierno pueda llegar a dominar la corte, si la Constitución Nacional, en una muy buena reforma en 1994, establece que para la designación de los jueces de la corte se necesita el acuerdo del Senado por 2/3 partes, lo cual, de presentes, pero lo cierto es que eso permitiría, en principio, a la oposición bloquear la designación de jueces adictos, porque necesitaría del concurso de la oposición. Osvaldo, si querés empezar con eso. Sí, gracias, y agradezco que tengamos la participación de juristas tan destacados como Pedro Caminos. En primer lugar, Pedro es mucho más joven que yo y no ha visto tantas cosas como hemos visto nosotros, y de ahí mi escepticismo respecto de esta reforma, porque cada vez que se quiso ampliar la Corte, y en épocas en que yo tampoco había nacido, esto fue así, fue para que el gobierno tuviera un mayor control de la Corte, fue para politizarla en el sentido de favorecer los intereses del gobierno, nunca fue para otra razón. Estos son los antecedentes. Es cierto que una de las buenas reformas de 1994, que tuvo varias, aunque suele tener mala prensa esta reforma, fue la de incorporar una mayoría calificada para la designación de los miembros de la Corte Suprema y terminar además con los acuerdos secretos, la audiencia pública. Pero recordemos que la mayoría es de 2/3 de los presentes, que es un número no tan alejado, me parece, de las posibilidades del actual oficialismo. Es cierto, no lo tiene actualmente, pero recordemos también de la experiencia histórica argentina que el Poder Ejecutivo dispone de muchos recursos como para ablandar a muchos gobernadores que dependen de la caja, en buena medida de la caja central, y que estos gobernadores persuadan a su vez a los senadores de su provincia, aun cuando no sean del partido de gobierno, para que voten en el sentido que conviene al Poder Ejecutivo, porque si no, no llegan
esos recursos indispensables para pagar los salarios, entre otros, de los empleados públicos provinciales. Esto no es una mera conjetura, es simplemente una descripción de lo que ha ocurrido siempre en la Argentina, y cuando los gobiernos son menos apegados al republicanismo y al federalismo, tienen menos trabas, tienen menos escrúpulos para recurrir a este tipo de maniobras. De manera que es cierto, afortunadamente, existe esa mayoría calificada y hoy por hoy podría sancionarse la ley de ampliación de la Corte, pero no podrían designarse los nuevos miembros, pero esta situación podría modificarse en un futuro a raíz de estas consideraciones que yo hice. Por lo demás, y si no es para esto, me queda la pregunta, ¿para qué se hace subrepticiamente o se intenta esta reforma? Es cierto, me dirán, estás anticipándote porque la comisión no se expidió. Bueno, en 2 o 3 meses veremos si mi conjetura era cierta o no. ¿Querés agregar algo, Alberto? Sí. ¿Querés agregar algo, Alberto? Perdón, creo que salió mal el sonido. Sí. Nuestro sistema constitucional y democrático todavía no está bien aceitado. Funciona a los tumbos. Lo que decía Osvaldo de las tentaciones a las que pueden, o extorsiones, a las que pueden verse sometidos los gobernadores de provincia para invitar o animar a sus senadores a que acompañen la reforma, se ven alimentadas no solo por cómo el Poder Ejecutivo asigna y reasigna partidas presupuestarias, sino también por la ausencia de una ley de coparticipación federal. Está en la Constitución del 94 y al día de hoy no se sancionó. Entonces, esa falencia gigantesca le da al Poder Ejecutivo un gobierno de los gobiernos provinciales enorme. Entonces, en un sistema así, ha pasado en el pasado, y es probable que pudiera volver a pasar, que se utilizara este tipo de herramientas como para invitar o sumar a algunos gobernadores al proyecto y así sumar senadores. También están los famosos, el borocotismo, ¿se acuerdan? Bueno, los más jóvenes por ahí no se acuerdan, pero Borocoto, que era un médico comentarista, hijo de un comentarista de fútbol conocidísimo, y un médico tan famoso en su momento como Cormillot, por ejemplo. Era pediatra, si no recuerdo mal. Estaba en televisión. Y en un momento salió candidato a diputado por no me acuerdo qué partido, y en el aire, a la semana de haber jurado, se pasó de partido. Esto pasó con otros diputados, y si no, la más sofisticada que hacen es que forman su propio bloque. Con lo cual, y senadores. Con lo cual, en el juego de birli-birloque político vernáculo, donde hay muchas zancadillas, donde hay traiciones y donde hay extorsiones, y donde de repente hay conductas ya más reñidas con el derecho penal, ha pasado en el pasado. Yo no puedo ignorar todo esto. Tengo que curarme en salud y pensar más una reforma de la Corte y del Poder Judicial como una cuestión de Estado. Nosotros venimos de un pasado escabroso, horrible en materia de independencia del Poder Judicial. Han destrozado a los jueces. Ya estos aprontes que se hacen sobre la Corte y sobre los jueces, ya es un golpe para un juez, que normalmente el juez honesto es un tipo que se siente muy indefenso, porque no tiene un partido que lo apoye, no tiene nadie que lo apoye. Entonces, lo apura, lo apronta el poder político y ya esto lo hace temblar, y a muchos los hace temblar más de la cuenta. Y se han hecho
cosas horribles con los jueces, por lo menos es lo que se comenta, nunca se llevó o se llegó a comprobar esto judicialmente, pero hasta se habló en un momento de que habían secuestrado al hijo de un fiscal para dormirlo al fiscal y que dejara transcurrir un plazo para no apelar un sobreseimiento. Esto yo diría que es bastante posible que haya sido así, porque por dónde me llega la versión. Entonces, cuando han pasado las cosas que han pasado en la Argentina, cuando los políticos normalmente quieren gobernar al Poder Judicial y cuando le pasan factura a los jueces que ellos patrocinaron después para que fallen conforme a sus intereses, esto también es la realidad que nos toca vivir. Entonces, cuando venimos de eso y estamos en eso, yo creo que una reforma importante del Poder Judicial, y ni que hablar de la Corte, debe ser tratada como una cuestión de Estado, donde previamente los partidos políticos se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de la reforma y sobre el contenido de la reforma, y hasta te diría, Pedro, sobre las personas a quienes se van a designar. En una situación así, para mí es lo máximo que podés esperar de una sociedad y de un sistema político en funcionamiento, o la mayor cantidad de salvaguardas que podés llegar a tener. Pero me parece que como está planteado, prescindiendo de los tribunales, prescindiendo de las organizaciones especializadas, prescindiendo de los partidos políticos, ¿sabés qué? Miro al pasado y digo, para mí así no debe pasar. Gracias, Alberto. Una pregunta que hay, planteada por un alumno de la universidad, de la facultad, que de hecho fue alumno mío, es para Osvaldo, sobre todo. Es el hecho de tener una corte adicta. En definitiva, lo que significaría sería que el Poder Judicial dejaría de ser, en realidad, la Constitución Nacional se transformaría en casi letra muerta y no cumpliría la función de límite para el Poder Ejecutivo. ¿Esa sería la intención? Depende del tema. Si la Corte es adicta, bueno, lo que podemos esperar es que va a fallar en los temas que le interesan al oficialismo de la forma que beneficie sus intereses. Y si la Constitución establece algo y el oficialismo cree que eso es un límite, un obstáculo para lo que pretende, la Corte muy probablemente va a leer la Constitución de una forma tal que sea compatible con los intereses del oficialismo. Es decir que, de hecho, se va a producir una reforma constitucional sin necesidad de seguir el procedimiento del artículo 30 de la Constitución. Por eso yo mencionaba los ejemplos de países latinoamericanos, como Venezuela o como Bolivia, o como otros que son aquellos que el actual oficialismo considera como modelos. El presidente de la Nación ha dicho que añora o que extraña a Chávez, a Evo Morales y a otros, y que él y el presidente de México han quedado como los únicos salvadores. No sé si acotó esa condición a Latinoamérica o a la humanidad entera. Aunque días después el presidente de México fue a abrazarse con Trump, con lo cual el único salvador latinoamericano mundial estaría en la Argentina. Pero esos países son aquellos en los que hay una corte adicta y por lo tanto la corte siempre falla en los temas más delicados o más importantes políticamente de la manera que quiere, en especial el Poder Ejecutivo, dado el hiperpresidencialismo latinoamericano. Sí, sin duda, si se tiene el control de la Corte y si se designa a militantes en la Corte, es como haber puesto en suspenso la Constitución. Gracias, Osvaldo. Alberto. Sí, Alberto, perdón, si quiere agregar algo. Tengo una pregunta para vos, Alberto, específica.
el proyecto de ley también habla de la instalación del juicio por jurado. Algo está teóricamente, es una especie de mandato constitucional un poquito abierto desde 1853. El juicio por jurados existe en algunas provincias en la Argentina, pocas, pero hay algunas. Córdoba es una que recuerdo, creo que Neuquén también tiene alguna. Sí. Córdoba con los cabinos. Sí. ¿Qué opinión te merece el juicio por jurado? A mí, yo estoy de acuerdo, creo que tendría que haber juicio por jurados. Yo soy partidario del juicio por jurados, me parece una institución muy útil, y es la propia sociedad que decide separar esa manzana podrida o no separarla de la sociedad. Creo que desde 1863, 1860, estamos diciendo, bueno, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo. En Córdoba funciona un sistema de escabinos, que es medio a la francesa, con representantes del pueblo y jueces. Yo creo que el juicio por jurado puro, si se quiere comenzar por uno de escabinos, se puede probar. Yo creo que es bueno respetar la Constitución y decir, bueno, la Constitución está, no lo sacaron en el 94, vamos a empezar con esto. No hay por qué empezar tampoco de golpe en todo tipo de delitos con el juicio por jurado. Se puede ir haciendo un aprendizaje de menor a mayor, se puede ir haciendo un aprendizaje de determinados fueros sí, determinados fueros no. Creo que es una institución adecuada para el enjuiciamiento de aquellos a quienes la sociedad les reprocha haber violado sus normas penales, y creo que sería bueno que se lo estudiara en serio. Creo que no es el momento, porque además juicio por jurados implica un desgaste y una inversión económica que, si este tema de los jueces va a ser caro, el tema de juicio por jurados es muy caro, porque hay que establecer no solo estipendios para los jurados, sino hay que aislarlos, hay que darles habitación, hay que darles una serie de seguridades, que es montar todo un aparato importante, novedoso, que no tenemos preparado, y que en este momento me parece que distraer dinero en eso, con los problemas que tenemos, no sería prioritario, pero sí, a mí el juicio por jurado me gusta. Una pregunta para los dos, y guarda porque la hizo Manuel García Mansilla, así que hay que tener cuidado que no venga con trampa. Teniendo en cuenta el alcance de la reforma judicial que el gobierno propone, ¿no creen que el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en particular quedan ya mismos condicionados por el hecho de que sus fallos se pueden leer como una reacción a la propuesta de reforma? ¿Qué margen de maniobra creen ustedes real que tiene la Corte para dictar fallos que limiten eventualmente abusos del poder político en este contexto? ¿Querés empezar vos, Osvaldo? Yo creo que en la pregunta de Manuel está la respuesta. Evidentemente tiene un efecto condicionante y dependerá, por supuesto, de la personalidad de cada juez, ser afectado o no por ese condicionamiento. Como decía Alberto, los jueces a veces se sienten solos, no tienen respaldo. No tenemos por qué pedirles a todos una actitud heroica, sí que sean honrados, sí que sean independientes, pero bueno, no todos tienen tal vez las agallas suficientes como para, en todos los casos, fallar de la forma que deberían hacerlo, con prescindencia de cualquier presión política, con prescindencia también de cualquier clamor popular, si lo hubiera, que así es como deben fallar los jueces, y aún más, hasta con independencia de sus propias simpatías y valoraciones. Ese es el esfuerzo más difícil que le debemos exigir a los jueces.
Pero sí, creo que Manuel tiene razón. Alberto. Sí, a mí me parece que 3 condiciones básicas para ser juez deberían ser sabiduría, integridad y coraje. No solo necesito gente que sepa mucho de lo que va a hacer, sino que además necesito que sea honesta y además necesito que tenga coraje para saber resistir todos los embates que va a tener que resistir. Creo que por ahí esto, como decía Osvaldo, para algunos puede ser pedir héroes. Yo quiero jueces héroes. Quiero jueces que defiendan su juramento de defender la Constitución hasta el último día y que si les van a hacer juicio político y los van a echar por ser honrados, por ser íntegros y por haberse desempeñado sabiamente, pues entonces que tengan la seguridad de que una parte de la sociedad va a estar con ellos, los va a respaldar. Pero creo que parte de nuestro problema es que nos faltan más jueces que estén dispuestos a enfrentar eso. Rápidamente los jueces tienen algunas muletillas como, bueno, yo no sé hacer otra cosa, en realidad estoy acá desde los 18 años, en realidad la jubilación, nada de todo eso, nada es justificativo suficiente para mí para no aplicar la ley o no aplicar la Constitución. De lo que yo conozco, no abundan jueces con estas características. Conozco algunos que las tienen, conozco otros que las han tenido y que se han desempeñado muy honradamente, con coraje, han resistido embates tremendos. Me acuerdo Garzón Funes cuando sacó la sentencia de amparo en contra de la privatización de aerolíneas, por ejemplo. Todas las sentencias que sacó Jorge Cermesoni en los años 70 en contra del gobierno, declarando inconstitucionalidades, muchos actos del gobierno. He conocido muchas, y no loquitos, gente que fundadamente hacía esto, y que lo hacía en la convicción de que lo que se estaba haciendo violentaba la Constitución. Creo que de esos muchos no hay, me gustaría que hubiera más. Tenemos lo que tenemos y creo que tenemos también que ser realistas y trabajar en base a lo que tenemos, a la sociedad que tenemos y a los políticos que tenemos. En función de todo eso, es que, vuelvo al tema de la reforma, esto debiera ser una cuestión de Estado previamente conciliada entre las fuerzas políticas y los sectores culturales que les parezca, para definitivamente sentar las bases para poder creer en el Poder Judicial. En Argentina uno de los problemas que tenemos, empezando por los políticos, es que no creen en el Poder Judicial, más los temas que tienen ribetes políticos, ¿no? Si los nombraron los del gobierno anterior es porque pertenece al gobierno anterior. Si los nombraron ellos mismos, pero ahora fallan en contra, es porque el gobierno anterior cooptó su voluntad. Ellos mismos no creen en la gente que ellos nombran. Los actuales jueces federales, en su mayoría, fueron designados del 1990, digamos, hasta 2010. La mayoría, hasta 2015. Absolutamente la mayoría. El gobierno anterior nombró un puñado de jueces federales. Entonces, cuando vemos esto, que la política o los políticos critican a los mismos jueces que ellos nombraron, bueno, háganse cargo. Alguien se tiene que hacer cargo de esta gente que nombraron. Yo estoy de acuerdo, estos vaivenes a veces se dan. Hay un estudio también que se hizo en Estados Unidos que ve un poco esos vaivenes no tan ostensibles como entre nosotros. Una norteamericana estudió a comienzos de los 90 el comportamiento de los jueces federales en Argentina, y me acuerdo que había acuñado una expresión que era que los jueces observaban un comportamiento, una deserción estratégica.
Era una profesora norteamericana, joven en aquel entonces. ¿En qué consistía la deserción estratégica? Bueno, cuando estos jueces federales veían que el gobierno empezaba a debilitarse, entonces reflotaban las causas contra el gobierno que estaban medio en un letargo. Cuando veían que cobraba fuerza, volvía al letargo la causa. Cuando veían que que estaba haciendo esas causas, o este sector que impulsaba estas causas, podía llegar a ganar las elecciones, o ya había estadísticas, entonces a partir de ahí le daban la razón en todo. Esto ella lo hizo en base a estadísticas, no lo inventó, ni tampoco es un pálpito, sino que es un buen estudio. El libro se llama Cortes bajo presión, Courts under Constraint, ese es el título en inglés. Y realmente cuando uno ve eso dice, bueno, esto es un reflejo bastante parecido de lo que pasa en mi país. Si en mi país pasa esto, bueno, estoy en un problema, es cierto que estoy en un problema. Pero ¿es este el momento de tratar ese problema? No veo que sea este momento, estamos en un momento trágico para muchísima gente y creo que toda la energía y los recursos del Estado deben estar puestos en tratar de solucionar el problema y de generar las condiciones para que las fuerzas económicas del país se reactiven y confíen. Nuestro problema en todos los órdenes es un problema de confianza. Perdón, me extendí. No, si me permitís, Ricardo, para agregar algo solamente a lo que decía Alberto, lo coincido absolutamente. Los jueces deben tener esa conducta y si no, les diría, bueno, no están calificados para ser jueces, pueden dedicarse a otra cosa. Pero quisiera mencionar un ejemplo, ya que lo hemos mencionado, vale la redundancia, hoy también, el de Jorge Baqué, cuando se aumenta el número de miembros de la Corte, de 5 a 9, apenas llegado Menem al gobierno, él renuncia. Él había dicho que lo iba a hacer si esto pasaba, y había renunciado también, él era secretario letrado de la Corte cuando vino el golpe en 1966. Es decir, quiero señalarlo como, habrá muchos otros, pero como un ejemplo de ese tipo de juez al que se refería Alberto. Hay una pregunta interesante de alguien que nos sigue por YouTube, Julián Díaz, que tiene que ver con, y que quizá les dé a ustedes la posibilidad de referirse específicamente a algo que se menciona muchas veces, que tiene que ver con cuál es el promedio. La primera parte quizá es difícil de responder, pero ¿cuál es el promedio de años que tarda en salir una sentencia en la Corte? Pero lo que me parece muy interesante es la segunda parte, ya que él no sabe, pero, o por lo menos no lo dice, pero todos los que litigamos en la Corte sabemos que en general, salvo que haya algún interés muy particular de la Corte en sacar ese fallo, los fallos en la Corte tardan bastante tiempo, tardan unos cuantos años. Si el aumento de jueces de la Corte no sería una buena solución para sacar, para eliminar ese cuello de botella. No sé, Alberto, ¿qué pensás de eso? Sí. Creo que se piensa mal el problema, porque el grado de complejidad de muchas causas que llegan a la Corte daría un promedio engañoso. En principio habría que hacer una gran división, que es las sentencias que salen por 280 de las sentencias que salen sobre el fondo. Entonces ahí, entre los 280, entre lo que puede haber más de un caso importante y que salió por 280, de ahí pueden manejar más o menos entre, yo les diría, entre 10 meses y 2 años. Y depende además si se pidieron los autos o no se pidieron los autos, porque en un 280 muchas veces puede haber una queja que se hayan pedido los autos y que finalmente sale con un 280 y por ahí inexplicable, porque si se pidieron los autos, lo menos que uno espera es tener una resolución un poco más fundada, por algo lo pidieron.
Pero bueno, eso puede ser. Creo que es muy engañoso el tema de los promedios. Creo que es bueno mirar cómo hace la Corte norteamericana, lo que pasa que lleva a una visión pragmática que es totalmente desconocida para el latino. Latino generalizo, todos los latinos. Las razones por las cuales la Corte dicta tantas sentencias es porque les llegan muchos recursos. Los recursos se los llevamos nosotros, los abogados, no los inventa la Corte. ¿Okay? Entonces, hay causas endógenas y exógenas que hacen al volumen o a la razón del volumen de causas que llegan a la Corte. Entre las exógenas, yo les diría que muchas veces está el manotazo de abogado de nosotros los tribunales, los abogados. La mayoría de los abogados que hacen daños, por ejemplo, o que hacen laboral, trabajan en base a pacto de quota litis, donde la Cámara que sea o el Tribunal Superior que sea rechazó su demanda, su inversión de 4, 5, 6 u 8 años se fue por los caños. No tiene más nada que hacer. Su última carta, cree él, es la Corte Suprema. Entonces toma la doctrina de las sentencias arbitrarias, desarrolla el caso y se va en recurso a la Corte. Obviamente las cámaras suelen rechazar esto, se va en queja. Primer tema entonces está en cómo los abogados manejamos la doctrina de las sentencias arbitrarias, como cosa exógena. Como cosa endógena, creo que la Corte ayuda a la cantidad o a la proliferación de recursos porque sus sentencias muchas veces son muy largas, muchas veces son oscuras, otras veces son ambiguas o vagas, otras veces tienen muchos votos concurrentes. Entonces, a medida que uno abre una sentencia como un bandoneón en votos concurrentes y en expresiones ambiguas y en párrafos demasiado largos, uno le va dando argumentos a los abogados para que encuentren algo que ellos crean que le va a servir. No hay en la Corte hoy día mucho cuidado, y si lo hay, tendrían que esmerarse más en este tipo de deficiencias. En Estados Unidos, como muchos saben, el certiorari funciona de otra manera. Imaginemos que el certiorari son todas las quejas, ¿no? Recursos por arbitrariedad. El certiorari también son cuestiones federales puras, pero imaginemos que son todas las quejas, que es lo que más tiene la Corte, tiene 90% de quejas. Y si no es 90, es 85% de su trabajo son quejas. Llega la queja al tribunal. Debiera distribuirse hoy día por internet, es lo que se ha estado haciendo ahora a raíz de la cuarentena, debiera distribuirse en tantas copias como jueces de la Corte hay y ponerse un plazo para que cada uno de los jueces diga si se piden los autos principales en esas quejas o no se piden. Imaginen 1 mes, 2 meses. Los jueces son 5. Si no tengo 3 jueces al mes, o a los 2 meses, no tengo 3 jueces que me hayan dicho que quieren ver los autos principales en este expediente, automáticamente por secretaría debería tener plancha de 280 y salir. Esto es demasiado radical para la mentalidad argentina, porque todo el mundo se queja de lo que tarda la Corte, pero nadie propone una alternativa a este tipo de problemas. Están como Gil Domínguez, que se queja del 280, Sagüez también se ha quejado del 280, bueno, está bien, ¿y entonces qué? Tengo 25.000 expedientes por año que me entran. ¿Qué hago? Tengo que dictar una sentencia en cada una. El 280 no implica que no se ve el expediente. El expediente se ve. Se hace un memorándum del expediente.
Lo que implica es no tener la exigencia mucho más rigurosa de hacer una sentencia. El secreto está entonces en la válvula de salida por un lado y la válvula de entrada por otro. Se quejan por los 100.000 pesos a los que se aumentó el depósito de la queja. Se quejan por la acordada 4. Está bien, la acordada 4 fue antipática, la acordada 4 no inventó nada, en realidad eran muchas cosas que ya se habían dicho jurisprudencialmente, pero fue antipática porque dijo, y si vos no cumplís con las 40 páginas y los 26 renglones como máximo, yo por esa razón te voy a desestimar el recurso. Yo creo que si la Corte hubiera dicho, mira, yo prefiero que los recursos me los traigas de esta manera. Para mí es mucho mejor, es mucho más ordenado porque me llegan 10.000, 20.000, 30.000 causas por año. Tráemelo de esta manera. A buen entendedor, pocas palabras. Y si la Corte me lo pide con un moño y con perfume, le voy a hacer un moño y le voy a poner perfume. ¿Por qué? Porque me está pidiendo para mejor trabajar, estoy convencido de esto, que se lo presente de esa manera. Los recursos que nadie ve del otro lado del mostrador, pero los recursos que tenía que ver la Corte antes de la acordada 4, muchos, miles de esos recursos, eran improponibles e impresentables. Así más o menos se le dio una estructura, se le dio un orden. Piensen ustedes que en Argentina, a diferencia de los mayores tribunales superiores del mundo, de los países de Occidente, un tipo recién recibido ayer puede interponer un recurso extraordinario mañana. No hay ninguna antigüedad que se le exija, ni ninguna especialización que se le exija a quien litiga ante la Corte. Puede ser el mismo litigante de primera instancia que ante la Corte, en laboral que en federal en la Corte. No se exige nada. En todos los países, Brasil ha tenido un proceso mucho peor. Brasil llegó a tener un atraso en el 2005-2006 de 250.000 expedientes, por ejemplo. De retraso, ahí esperando. Entonces, yo creo que una solución es hacer esa muerte súbita de 3 jueces que pidan el expediente. Es mucho, 2 jueces que pidan el expediente a los 2 meses de haber presentado la queja. No se pide el expediente, desde que empezó a circular, 280. ¿Qué es el 280? Es no tengo tiempo para ver tu expediente. No es que rechazo tu causa, no tengo tiempo. ¿Esto qué significa? Significa, de algún modo, ir al recurso discrecional del cerciorari norteamericano. Y algo de esto va a haber que hacer en algún momento. Y disculpame que te interrumpa, Alberto, pero es la aplicación de la vieja máxima romana que decía de mínima non curat praetor, que quiere decir que el juez o el pretor no se ocupa de las minucias, no se ocupa de las cosas que no son importantes, se ocupa de las cosas que son importantes. Bueno, la Corte Suprema, que es el máximo tribunal del país, no se ocupa de todos los temas, de las minucias, de temas que carecen de relevancia. Disculpame la interrupción. Claro, no, es que tenés razón. Pero pensando en las soluciones, yo creo que la gente tiene que ponerse a pensar en cómo paro esto, que es, parar esto es educar, reeducar a la gente, enseñarles cuál es la competencia de la Corte. Por el otro lado, la Corte que se cuide en cómo hace sentencias, que se cuide en las remisiones al dictamen al procurador, porque a veces uno lee el dictamen del procurador y no entiende por qué se metió en definitiva en ese caso. Que se cuide de cómo redacta las sentencias, que evite los votos concurrentes. Es toda una suma de decisiones importantes en las que los jueces de la Corte deben ponerse de acuerdo, que si ellos no se ponen de acuerdo, lo que llega para abajo es algo muy ambiguo, muy abierto, y todo el mundo va porque, y mirá, si la Corte dijo una vez esto,
Acá esto va calzado con el tema de la obligatoriedad de los precedentes y de la importancia que se le da a los precedentes, ¿no? A mí me ha tocado interponer recurso extraordinario que era calzado un precedente y por ahí lo rechazaban con un 280 y ni siquiera me decían por qué el precedente para ellos en ese caso no era aplicable. Pero bueno, son todas cosas, piensen ustedes la cantidad de gente que hay en la Corte también para aguantar esa marea. Es decir, todos dicen, bueno, no, lo que pasa es, ¿cómo frenan la marea? Otra forma de frenar la marea es que la Corte se autoimpusiera estrictamente por un periodo, 3, 4, 5 años, artículo 14 de la ley 48, puro. Se acabó arbitrariedad, por ejemplo. Y si viene arbitrariedad, me lo vas a tener que pensar y argumentar por el inciso tercero del artículo 14, por ejemplo, y hacerlo bien. Si no, no voy a tomar tu caso. Así, yo les aseguro que el 70% de lo que llega a la Corte es así como entra, sale. Porque el 80%, 85% son recursos por sentencia arbitraria. Perdón, Alberto, ¿y por qué Bien. no para siempre? Eso, ¿sabes qué es lo que le pasa a Alberto? Alberto tiene un problema, y es que como él es un cardiólogo, tiene su corazoncito, claro. le va a costar decir, no, la arbitrariedad no, ese es el problema. Vos sabés que vos tendrías que haber trabajado con Argibay, que era una experta en 280. Yo creo que no podés tirar de un día para otro 70 u 80 años de experiencia por la borda. Yo creo en los cambios graduales, paulatinos y en el mismo sentido. Yo creo que no le puedes decir de un día para otro al foro, mira, esto no va más. Esto se suele hacer en Argentina. Ahora estoy yo, es de esta manera. Bueno, yo creo en un proceso de convicción y de readoctrinamiento del foro, de que la Corte debe estar para determinados temas importantes y si las cuestiones federales como están redactadas en la ley 48 en el artículo 14 me parecen muy ceñidas, bueno, veré de qué forma lo redacto, pero es curioso que la misma gente que se queja por lo que la Corte tarda, en realidad le quiere dar más poder a la Corte per saltum, no sin sentencia definitiva, más causas, más tema, más trabajo, y no piensan que donde la Corte abre una puerta, si no cierra otra, abrió una puerta más trabajo. Es decir, no es una cosa tan difícil de pensar. Otros países han encontrado solución a esto, pero exige que se convoque a la gente especializada en ese tema, en esa área. Te corto, Alberto, porque hay una aclaración que quiero hacer. Hay una pregunta más que se la voy a pasar a Osvaldo, y hay una pregunta que la contesto yo muy rápidamente, que es una referencia que hizo Andrés Gil Domínguez diciendo que la Corte Americana, la Corte Interamericana habría dicho que el 280 sería contrario a la Convención Americana en el caso Mohamed. Eso no es así. La Corte Interamericana no dijo exactamente eso no es correcto lo que dijo Andrés Gil Domínguez. Yo no lo oí directamente, con lo cual no sé si lo dijo con esas palabras, pero lo cierto es que la Corte Mohamed a lo que se refirió es a que Mohamed tenía el derecho a un recurso ordinario y que el recurso extraordinario federal no cumplía los requisitos de la apelación amplia, y que en ese caso el 280, pero es distinto, que es similar, argumentos salvando las distancias, a lo que nosotros tuvimos en Fernández Arias versus Pollo, que el recurso extraordinario federal no es un recurso amplio de revisión judicial. Eso y cierro con esto y les digo, podríamos quedarnos un montón de tiempo, pero vamos a tener otras sesiones. La semana que viene tenemos otra sesión, que después les digo quiénes tenemos, y la otra semana tenemos otra sesión. Cierro con esta pregunta para Osvaldo.
la idea de incorporar requisitos de género o de origen federal, ¿no es una forma de modificar los requisitos que prevé la Constitución para ser juez de la Corte? ¿Se puede agregar un requisito que la Constitución no exige? Sería enforceable, para decirlo en inglés. En principio no, pero habría que ver si se lo entiende como una reglamentación razonable, ¿no? El número, sin duda, que puede ser modificado. No sé, habría que pensar. No lo entendería necesariamente como una reglamentación irrazonable, aunque a mí no me gustara. Pero no, debo decirte que no lo pensé mucho. No sé, Alberto, ¿qué opinas? No, yo coincido. No lo pensé por ese lado, pero así a primera vista correspondería analizarlo como, si se trata de una reglamentación razonable o hacer un paralelismo a cómo se hizo en Soho y cuando se habló de la competencia originaria y se dijo, bueno, la Constitución establece estos recaudos de la competencia originaria y no se pueden modificar por ley ni ampliar por ley. Y que se pensara, bueno, esto significa ampliar por ley los recaudos para ser juez de la Corte. Lo que pasa es que el principio establecido en Soho también podría ser válido exactamente al revés, es decir, podría haberse dicho que era un piso y no un techo, que es el problema de Marbury, ¿no? Yo para que vean que a quienes dicen que esto tiene un sesgo ideológico y que todos pensamos exactamente igual, yo van a ver que no coincido con ustedes, porque a mi juicio el Congreso no podría reglamentar por ley una facultad que es discrecional del presidente de la República, que es la de proponer los candidatos que se le dé la gana. El presidente de la República puede proponer dentro de los requisitos, si cumplen los requisitos que tiene la Constitución Nacional, puede proponer a quien se le dé la gana. Alguien me podría decir, el Senado puede no otorgarles el acuerdo, perfectamente, pero lo que no podría hacer el Congreso, a mi juicio, es reglamentar e imponerle al presidente de la República la obligación de que envíe como candidatos a personas que tengan determinados requisitos que la Constitución no le exige. Como para que vean que también entre nosotros algo nos peleamos, ¿no? Que estamos de acuerdo en todo, ¿no? Con esto quiero cerrar, les quiero agradecer muchísimo a Osvaldo y a Alberto. Sé que yo por lo menos me quedaría, me encantaría quedarme, pero porque estos temas me divierten. Calculo que hay muchos, seguimos teniendo muchas personas que nos están acompañando en este momento, con lo cual creo que eso es una demostración del interés que ha provocado esta charla. Como les decía, la semana que viene vamos a tener la segunda sesión de esto, vamos a tener a la doctora Lorena González Tocci y al doctor Diego Botana, que van a estar hablando también de su visión constitucional respecto del proyecto de reforma judicial. Y la semana siguiente vamos a cerrar con la doctora María Angélica Gelli y el doctor Antonio María Hernández para que nos den sus reflexiones sobre esto. Va a ser, y acá voy a mostrar mi antigüedad, a esta misma batidora y por este mismo baticanal, como se decía cuando yo era chico. Muchísimas gracias a todos por participar. Agradezco nuevamente a la Escuela de Derecho de la Universidad de San Andrés, a Cecilia Cutrini, que nos ha dado todo este apoyo, y por supuesto a los dos expositores. Un aplauso virtual, ya que no podemos estar personalmente. Muchas gracias a todos. Gracias.